Esta línea, ¿ya? Entre estos polos se denomina línea neutra. Esta de acá que están viendo acá se denomina línea neutra. ¿Por qué? Porque al aplicar la regla de la mano derecha, vamos a presentar. ¿Sí? Primero quiero que me digan, cuando tenemos un polo norte, las líneas de campo magnético van del estator al rotor, o más bien las líneas de campo magnético van del rotor al estator. ¿Qué dicen? Del estator al rotor. Del estator al rotor. Entonces, las líneas de campo magnético se están generando de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, un polo sur estaríamos viendo con unas líneas de campo magnético en este sentido. ¿Sí? ¿Cuál es el campo magnético aquí del grupo de bobinas? O sea, aquí vamos a tener de esta forma el campo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué está pasando acá? Que en esta parte en particular no va a haber, o sea, no va a haber, ¿cómo les puedo decir? Es una línea intermedia que estaría separando lo que sería la cara norte de la cara sur, ¿sí? Luego, el, este tramo entre polos vamos a llamar paso polar, ¿sí? Veamos esto acá. Una máquina bipolar, ¿sí? Por ejemplo, como estamos viendo esta de acá, se produce un ciclo completo magnético en una vuelta completa del rotor. A ver, entendamos eso. Una vuelta mecánica, parto de este punto, doy toda la vuelta, 360 grados, es una vuelta mecánica, ¿sí? Que equivale a que este polo sur igual realice el mismo recorrido. Entonces, una vuelta magnética equivale a una vuelta mecánica en este tipo de motores que tiene un par de polos. Pero si nosotros tenemos una máquina con P pares de polos, o sea, un número determinado de polos, en una revolución completa del rotor, se recorre P ciclos magnéticos completos. A ver, si estoy en este punto y voy a dar una vuelta total, estoy viendo que todos estos van a pasar por este punto, ¿no es verdad? Entonces, voy a agarrar este polo norte, voy a dar una vuelta entera y todos estos polos también han pasado por este punto.
¿sí? Entonces, como ejemplo, si tenemos dos pares de polos, ¿ya? Norte-sur, norte-sur, o cuatro polos en esta parte, una revolución mecánica, o sea, una vuelta mecánica acá, me va a equivaler a dos ciclos magnéticos. ¿Por qué? Si ustedes ven aquí, sur viene a este lado, norte viene a este lado, es media vuelta, ¿sí? Ahora, norte vuelve a su posición, sur vuelve a su posición, es una vuelta completa. Acá, norte pasa a sur, es media vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Estoy hablando desde el punto de vista magnético. Ahora, ese norte viene aquí y ya estamos dando una vuelta. Ese norte viene aquí, es media vuelta y vuelve a este lado, es otra vuelta. O sea, he dado dos vueltas desde el punto de vista magnético con relación a una vuelta desde el punto de vista físico. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, ja. Sí, sí. Muy bien. Entonces, como quiera que una revolución del rotor, ¿no es verdad? Una vuelta del rotor corresponde a un ángulo geométrico de 360 grados y un ciclo magnético es norte-sur, sur-norte. ¿Estamos de acuerdo? Un ciclo magnético corresponde a un recorrido de 360 grados magnéticos, ¿ya? Vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener esta relación de acá, ¿no? Entonces, lo que les había explicado anteriormente en este gráfico, lo tenemos aquí. Tenemos una máquina bipolar, dos polos, el ciclo completo magnético es igual a una vuelta completa del rotor. En una máquina multipolar, una revolución completa del rotor equivale a un ángulo geométrico de 360 grados y un ciclo magnético corresponde a 360 grados, ojo, magnéticos. Aquí estamos viendo dos términos importantes, uno que es geométrico y otro que es magnético, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Para una máquina de P pares de polos, un ángulo geométrico alfa, ¿sí? Un ángulo geométrico alfa corresponde a un ángulo magnético o, si quieren verlo, un ángulo eléctrico, θ, dado por qué? Por número de pares de polos. ¿Por qué es importante conocer este dato? Porque de acuerdo a la posición en la que vaya a estar los bobinados, ¿sí? Vamos a poder encontrar las FEMs inducidas en las bobinas dependiendo de la variación entre las posiciones magnéticas. ¿No es verdad? Es por eso que según cómo esté este bobinado, entonces nos va a aportar algo de FEM, algo de tensión, ¿sí? Por eso estamos llegando a este resultado. O sea, sí es importante la posición dado por alfa para que podamos encontrar un determinado voltaje, ¿ya? Por la ley de Faraday, ¿ya? Las FEM inducidas en una esfera al girar dentro de un campo magnético sí, porque son medio están obviamente en un imán va a ser este de acá, ¿no?
que esta FEM que estamos viendo aquí va a ser la variación de flujo respecto de tiempo. Así se genera la FEM. Pero este signo negativo está representando la ley de Lenz. ¿Qué nos dice esta ley de Lenz? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dice, muchachos? ¿Qué dice la ley de Lenz? Me dice que podemos obtener una FEM, pero esta FEM que vayamos a obtener va a ser opuesta a la que se estaría generando. A ver, me explico mejor con una presentación acá. Por darles un ejemplo, vamos a ir aquí. En este caso, vamos a tener un número de vueltas a este lado y vamos a tener otro número de vueltas a este lado. ¿Sí? Por aquí está circulando por acá está circulando el flujo magnético, ¿cierto? Muy bien, estamos cerrando el circuito. Este flujo magnético, a ver, primero, acá se induce, se coloca un determinado voltaje, hay circulación de corriente. Al haber circulación de corriente por la regla de la mano derecha, estamos definiendo la circulación de flujo magnético. Este flujo magnético, al llegar a este punto, va a generar una FEM a este lado. ¿Por qué? Porque tengo la variación de flujo magnético respecto del tiempo.
Este flujo magnético que vaya a generarse en este lado, en estas terminales, va a ser opuesto al que se está generando para cumplir la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien que la sumatoria de voltajes en un camino cerrado, ¿no es verdad?, debe ser igual a cero. Si yo igualo, o sea, si yo uno este punto con este punto, mi único camino cerrado es este bobinado. Entonces, para que se cumpla la ley de Kirchhoff, el campo, la FEN que se está generando debido al campo magnético eh, en, eh, ¿cómo se llama? En estas chapas magnéticas llevadas a lo que es este número de vueltas, este número de vueltas va a generar una tensión opuesta al que se estaría generando para cumplir lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Por eso la ley de Lenz coloca un signo negativo. ¿Se entiende? Sí, que se entiende. Muy bien. Entonces, este flujo sabemos que es el campo magnético por la superficie por el coseno de P por alfa. ¿Qué es P por alfa? Es la proyección sobre el eje que es la línea magnética neutra. Por eso hemos definido esta línea magnética neutra. ¿Ya? Muy bien. Vamos a tener en cuenta que omega m, ¿qué representa? Sería como la velocidad, ¿eh? Exactamente, es la velocidad mecánica, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque alfa es la posición. La variación de la posición respecto al tiempo me da la velocidad mecánica. Y este dato nosotros lo conocemos como 2pi n sobre 60, o sea, n está dado en RPM. En el laboratorio tenemos un tacómetro el cual nos puede medir la velocidad en RPM. ¿Estamos de acuerdo? Si tomamos referencia en esta expresión que P por alfa sea cero en un tiempo cero, o sea, estamos en el origen, ¿no es verdad? Coseno de cero es 1. Bueno, primero hacemos la derivada. Acá estamos sacando la derivada. Y vamos a considerar este omega como la pulsación desde el punto de vista eléctrico, ¿ya? Esa pulsación está dado como 2pi por la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es igualar estas expresiones en este punto. ¿Para qué? Para obtener una relación que me permita ver desde el punto de vista de número de vueltas de n respecto a la frecuencia. Esto sí es importante. ¿Por qué? Por el hecho de que, acá voy a volver a, vamos a hacer la presentación, ¿sí? Veamos, a ver, ¿cómo estábamos? Sí. Esta frecuencia, esa frecuencia que tenemos que va a ser igual a n por p
sobre 60, ¿sí? Podemos ordenar y decir qué cosa. Que la velocidad va a ser igual a 60 veces la frecuencia sobre pares de polos. No se olviden que P es pares de polos, ¿no? Ahora sí. Sí, esta frecuencia de acá es la frecuencia 1 y esta frecuencia 1 vamos a estar en el estator, o sea, es la frecuencia de la red eléctrica, básicamente. Entonces, esto ya es un dato conocido. Por lo tanto, 60 por 50, teniendo a P igual a 1, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tenemos? 60 por 50 sobre 1, esto es 3000. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, si P vale 2, si P vale 2, si los pares de polos vale 2 o tenemos 4 polos, 3000 entre 2, esto es 1500. Si P vale 3, entonces vamos a tener 3000 entre 3, vamos a tener 1000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué estoy sacando estas relaciones de acá? Porque cuando vamos a ver la placa del motor, y voy a entrar un rato a internet para mostrarles una placa. Fíjense bien. Bueno, esto ya lo voy a borrar, esto no necesito. Fíjense bien la placa, este es un motor cualquiera, ¿ya? 50 Hz, las tensiones 230, 400 voltios, conexión delta estrella, es de 1.1 kilovatios, en 230 voltios, mayor corriente, 4.4, mayor tensión, menor corriente, 2.55, factor de potencia, pero el dato que me interesa es este de acá. Fíjense, en 50 Hz, ¿ya? Es la frecuencia que tenemos acá, tenemos 1415 RPM, 1 sobre minuto, estamos hablando de RPM. A 1415, ¿qué tan próximo está a estos valores? El inmediato superior en aquí, ¿cuál sería? 1500.
Correcto. Entonces, ¿cuántos pares de polos tiene ese motor? 2. Ujú. Sin necesidad de desarmar el motor, estamos obteniendo la cantidad de pares de polos. En este caso sería 4 polos, ¿verdad? Solamente al conocer este dato y entender esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que quedó claro. Tomen en cuenta que si la frecuencia es 60 Hz, porque este motor puede funcionar con ambas frecuencias, ¿ya? Es un caso particular. Fíjense, 1715. En 60 Hz, ¿cuál sería el inmediato superior? Si esto fuera 60, 60 por 60, 3600. La mitad de 3600, 1800, ¿verdad? Entonces, en, en 60 Hz con 1750, sigo en este punto y tengo 2 pares de polos. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Ahora, vamos a ver otro punto importante y bastante práctico, ¿ya? Son las pérdidas y el calentamiento. A ver, los motores eléctricos toman energía eléctrica de la red, ¿sí? Absorben energía eléctrica de lo que es la red y entregan energía mecánica, ¿no es verdad? A la carga. Rotación en el eje del motor me permite tener energía mecánica. Pero hay un intermedio que está dentro del motor. Entonces, si yo absorbo de la red eléctrica 1 kilovatio, 1 kilovatio, a la salida ya no voy a tener este kilovatio. Voy a tener un valor menor, puede ser 900 vatios, por dar un ejemplo, ¿sí? Y ustedes dirán, pero a ver, si nos han explicado en física que la energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma, ¿dónde ha ido estos 100 vatios? ¿Sí? Estos 100 vatios, ¿dónde están? Entonces, lo que estamos viendo es que existe pérdidas y calentamiento en el motor. Cuando un motor está funcionando, tiende a aumentar su temperatura. El hecho de aumentar su temperatura es que presencia de calor. ¿Y cómo se da el calor? A través de las pérdidas Joule. ¿Qué son las pérdidas Joule? I cuadrado R. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos pérdidas por efecto Joule, pérdidas en el cobre, en el devanado de inductor e inducido en el caso de C, en los devanados de rotor y estator en el caso AC. Tenemos pérdidas en el hierro debido a la estructura magnética, o sea, las chapas de acero al silicio que están presentes en la máquina. Y tenemos pérdidas mecánicas englobando toda la estructura mecánica, o sea, rodamientos, ventilador, flujo de aire, todo ese tipo de cosas, lo estamos colocando como pérdidas mecánicas, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que hablar de un rendimiento y tenemos que hablar de calentamiento. El rendimiento, ¿no es verdad?
no es nada más que la división de salida sobre entrada. Mientras mayor sea este resultado, quiere decir que la salida voy a tener mayor energía mecánica. ¿Estamos de acuerdo? Mientras mayor sea el calentamiento, tengo que tener mucho cuidado porque voy a bajar más bien mi rendimiento. O sea, estos dos son inversamente proporcionales. ¿Ya? Y vamos a ver por qué. Estas pérdidas Joule, ¿no ve? Son debidas a las resistencias que están presentes en los conductores eléctricos. Un conductor eléctrico es un alambre envuelto básicamente en espiras dentro del motor, y al circular corriente por ese conductor, entonces tenemos las pérdidas Joule, I cuadrado R. Las pérdidas en el hierro, en cambio, estamos hablando de todas las partes ferromagnéticas de la máquina, ¿ya? Donde, ojo, circula el flujo magnético variable y se compone de dos pérdidas importantes, que son las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corrientes parásitas. ¿Qué llegan a ser las pérdidas por histéresis? Ya lo hemos visto, ¿no es verdad? Hemos visto la curva de histéresis. El área dentro de la curva me está indicando que existe pérdidas por histéresis. ¿Estamos de acuerdo? Las pérdidas por corrientes parásitas, si tenemos la chapa magnética, ¿ya? Vamos a ver de que existe este dominio. ¿Se acuerdan del dominio? Es un vector que está girando sobre su propio eje y eso produce calor. Entonces, ese calor se va a difundir en la chapa magnética y me va a producir pérdidas debido a ese calentamiento. ¿Ya? Entonces, tengo dos tipos de pérdidas dentro de las pérdidas de hierro. Unas que son por histéresis y otras que son por corrientes parásitas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Sigamos entonces. Estas pérdidas mecánicas debido al rozamiento en los cojinetes, ¿sí? Son debido a cojinetes, fricción en escobillas, ventilación, básicamente es rozamiento con el aire. Entonces voy a tener mis pérdidas fijas, que van a ser las pérdidas de hierro más las pérdidas mecánicas, ¿ya? Y mis pérdidas variables van a ser debido a la circulación de corriente por el cobre, el I cuadrado R. Entonces, estas pérdidas fijas, por favor, tomen en cuenta, ¿sí? No varía aunque cambie la potencia absorbida o cedida de la máquina. Pero, ojo, estamos hablando que la velocidad debe ser constante o aproximadamente constante. Si cambió la velocidad, listo, cambiaron todas estas pérdidas. ¿Estamos de acuerdo? Además, que en el caso de las pérdidas variables, ¿no es verdad? Varía según la potencia que absorbe o cede la máquina. Entonces, si yo voy a poner en el eje de un motor eléctrico, de alguna forma voy a acoplar 1 kilogramo, ese kilogramo va a representar un torque en el eje y debido a una velocidad va a absorber una determinada potencia. Pero
Si voy a colocar 5 kilogramos, ¿no es verdad? Esa potencia para 1 kilogramo va a ser menor que la potencia para 5 kilogramos. Por lo tanto, la potencia está relacionado con tensión por corriente. Si la tensión es constante, ¿quién tiene que variar? Es la corriente para poder compensar el peso que estoy colocando al eje del motor. Y como cambia la corriente, entonces hay una variación por efecto Joule en los devanados. ¿Sí? El concepto es que al cambiar la corriente, cambia las pérdidas por efecto Joule y por lo tanto estas pérdidas variables son cambiantes, ¿no? Por eso son variables. Muy bien. Veamos entonces este efecto de la temperatura y vamos a hablar de la temperatura de régimen. Esta temperatura de régimen, ¿sí? Básicamente, dentro del motor existen pérdidas, ya las habíamos visto acá, donde esas pérdidas se transforman en calor. Y hay una transferencia al medio por radiación y convección. En otras palabras, lo que queremos es un punto de equilibrio, lo que se da, no es lo que queremos, lo que se da en el motor con respecto al medio ambiente es un punto de equilibrio entre esta transferencia de calor. Ustedes saben bien que cuando hay un aumento de temperatura, la temperatura va del lugar más caliente al lugar más frío, ¿no es verdad? Se transfiere en ese sentido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Absorbe la estructura de la máquina estas pérdidas que se transforman en calor, ¿no es verdad? Y cuando se igualan estas temperaturas del medio ambiente con la temperatura interna del motor, existe un equilibrio. Esto es clave. Y esta temperatura permanece constante. A eso se llama temperatura de régimen. ¿No es verdad? O sea que el motor está acostumbrado a trabajar a una determinada temperatura superior a la del medio ambiente. Existe una regla, ¿ya? Que se llama la regla o ley de los 10 grados, que me indica que por cada incremento de 10 grados de temperatura sobre el máximo recomendado, la vida del aislante se reduce a la mitad. Ojo con esto. Reduce a la mitad. E inversamente, una reducción de 10 grados, o sea que cuando trabaja menor que su temperatura de régimen, entonces estamos aumentando la vida útil del aislante. ¿Cómo se da esto? Aquí está. Existen estas normas, la UNE 21305, la 634, 1995, donde determinan la clase de aislación, o sea, el tipo de aislante que vamos a colocar. ¿Qué es lo que dice? Una clase A, ¿no es verdad? Me soporta 105 grados, pero ojo, la normativa toma como base una temperatura de 40 grados en el medio. Por lo tanto, para llegar a estos 105 grados, menos 40, el aislante solamente está soportando un delta de temperatura de 65 grados. ¿Ya? Por dar otro ejemplo, clase H, digamos, 180. 180 menos 40, 140
grados centígrados que soporta el aislante. La pregunta es, si yo voy a tener, por ejemplo, me dicen en la industria, ¿sabe qué, ingeniero? Usted debe comprar 2 bombas de agua. Una bomba de agua se va a poner para para riego, o sea, la bomba de agua va a estar sumergida, ¿sí? Y otra bomba de agua la vamos a poner en la empresa, ¿ya? No necesita sumergirla, solamente la vamos a poner en el patio para que pueda subir al tanque de arriba el agua. ¿Cómo ustedes van a seleccionar la clase de aislamiento? ¿Qué dicen? Podría ser en función a su ambiente en el cual va a estar la bomba. Sí, correcto. ¿Qué clase de aislamiento estarían colocando? Para el caso de la empresa, pues podría colocar un clase A y para el caso donde va a estar la bomba sumergida, podría ser de un clase B, F o H también. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el que está aquí, bueno, en el medio ambiente, ¿no es verdad? O sea, para la empresa misma, para subir agua, no necesita mucho nivel de aislación. En cambio, el que está sumergido, si bien el agua es fría y me permite absorber el calor de la bomba, pero tomen en cuenta que las bombas sumergibles no se les da mantenimiento todo el tiempo, ¿no es verdad? Entonces, esa bomba sumergible va a estar ahí todo el tiempo hasta que decidan hacer un mantenimiento o se queme la bomba. No hay otra. Por lo tanto, tiene que soportar mayores temperaturas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Perdón, un ratito, por favor. Perdón. Entonces, tienen que tomar en cuenta en dónde va a trabajar esta bomba de agua para que puedan definir la clase de aislación. A ver, veamos dónde estaba. Aquí. Aquí está. Si ustedes se fijan, THClF, ¿no es verdad? Clase de aislación térmica F, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso también está en el dato de placa.
Muy bien. Sigamos. Esto habíamos visto. Otra característica que tienen que considerar es el tipo de servicio al cual va a ser sometido el motor eléctrico. Entonces, vamos a definir 9 tipos de servicio, pero desde el punto de vista práctico, solamente tenemos 3 tipos de servicio. Uno que es liviano, el otro que es semipesado y el último sería pesado, ¿ya? Pero la normativa establece estos tipos de servicio. Por lo tanto, lo que va a pasar es que vamos a ver cada uno de estos tipos de servicio desde el punto de vista gráfico. Para eso, vamos a entender la nomenclatura, ¿sí? O la simbología, si ustedes quieren verlo, donde P representaría la potencia en kilovatios, P sub B la potencia de pérdidas, N la velocidad en RPM, tita la temperatura, tita máximo, temperatura máximo, T tiempo en segundos y bueno, tenemos esta simbología que estamos manejando aquí. Por lo tanto, la clase de servicio 1, está representando cómo. Esto es la potencia, ¿no es verdad? Potencia de pérdidas, temperatura. El motor no está, no está funcionando. Entra en operación el motor, ¿sí? La potencia de pérdidas acá, no hay potencia de pérdidas y la temperatura llegaría a ser la temperatura del ambiente. Cuando entra a funcionar el motor, existe esta potencia de pérdidas y comienza a aumentar la temperatura. O sea, aquí hay un intercambio de temperaturas entre lo que es el motor y el medio ambiente. Es por eso que va aumentando a medida que va pasando el tiempo y llega a estabilizarse, ¿ya? Al momento que llega a estabilizarse, existe un punto de equilibrio entre lo que es la temperatura del medio ambiente y la temperatura interna del motor. Y ese punto de equilibrio se lo ve en la carcasa, o sea, en la parte física donde tocamos la máquina eléctrica. ¿Ya? Esta debería ser una temperatura de régimen o de operación continua, porque el motor está trabajando en servicio continuo, ¿no es verdad? Una vez que deja de trabajar el motor, entonces se quita las pérdidas, la potencia de pérdidas y la temperatura del medio, o sea, donde está el motor, se encarga de enfriar al motor. Entonces, aquí, en este servicio temporal, ya, lo que vamos a hacer es lo mismo. Tenemos el motor detenido, las pérdidas 0, la temperatura ambiente. Trabaja un cierto tiempo, por eso es temporal. Existen las pérdidas a velocidad constante, fijas, y la temperatura también comienza a aumentar. Al dejar de operar el motor, no hay pérdidas, pero la temperatura del medio comienza a
enfriar la carcasa del motor y por ende la parte interna. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, este de acá, este servicio 4, S4. Voy a tener un servicio periódico intermitente con arranque, que ya es un caso más real, ¿no? Entonces, no está operando, no hay pérdidas, tengo temperatura ambiente, arranca el motor y la literatura de la mayoría de los libros de consulta indica que en el momento del arranque la corriente va de 4 a 8 veces su corriente nominal. A eso colóquenlo en las pérdidas variables. Es un montón de potencia que se está perdiendo, o sea, que se está consumiendo el motor para poder arrancar. Llega a estabilizarse, está en un trabajo continuo y apagamos el motor, ¿no? Por un cierto tiempo. Como aquí en el arranque consume de 4 a 8 veces su corriente nominal, entonces la potencia de pérdidas en ese momento es mayor hasta que se estabiliza a velocidad constante y luego apagamos. ¿Qué pasa con en el momento del arranque? La temperatura aumenta bruscamente, llega a estabilizarse, entonces hay un intercambio entre el medio ambiente y el motor, y cuando apagamos, solamente el medio ambiente está trabajando para poder enfriar la carcasa del motor, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo de qué es un servicio intermitente con arranque y freno. ¿Qué significa esto? Que tengo una potencia no consumida, el motor está detenido, no existe pérdidas, temperatura ambiente. Arranca motor, estamos trabajando con una determinada carga constante y frenamos, ¿no? Frenamos en esta parte hasta que se detiene el motor y está por un tiempo detenido hasta que entra otra vez en operación. ¿Qué significa esto? Aumenta pérdidas en arranque, tiene pérdidas constantes, pero al momento de frenar es que estamos colocando una carga bastante grande, la cual no puede vencer el motor y por lo tanto exige mayor corriente en el momento de frenado. Por eso estamos viendo un aumento de esas pérdidas en el momento del frenado hasta que se detiene, ¿no? Y acá lo mismo, temperatura ambiente, aumento de temperatura debido al arranque, un intercambio de temperatura entre el motor y el medio ambiente en operación o trabajo continuo y un aumento de temperatura en el momento del frenado, ¿no? Por lo tanto, aquí ya estamos viendo un servicio pesado y de aquí en adelante estaríamos manejando como un servicio pesado. Un servicio semipesado es aquel en el que no hay inversión de giro y un servicio liviano es aquel que la carga es puramente resistiva, ¿ya? Entonces, de aquí en adelante, nosotros estamos viendo las posibles configuraciones que podamos tener. Ahora bien, cometen un error al momento de seleccionar el motor en el sentido de que agarran la ecuación de internet, ¿no es verdad? Y meten datos directamente, pero no es así, sino ustedes tienen que ver cómo va a ser el tipo de trabajo del motor
para que de ese tipo de trabajo puedan, o sea, para que el motor que vayan a seleccionar pueda cubrir el tipo de trabajo. Entonces, es muy diferente el seleccionar, o sea, el criterio para seleccionar los motores. Yo debo decir, por ejemplo, lo que es la pila, ¿sí? En la PIL, a partir de las 4 de la mañana más o menos, comienzan a recibir la leche de diferentes usuarios. Lo almacenan en un depósito y luego a través de bombas llevan a otro depósito para ser pasteurizado, ¿ya? Pero ese motorcito que transfiere la leche de un depósito a otro depósito solamente funciona en la madrugada. Después ya no va a funcionar o a requerimiento de la fábrica. Entonces, debo de conocer cómo va a funcionar el sistema para poder seleccionar el motor. ¿Hay dudas aquí? Inge, una dudita. Cuando en la categoría de servicio S7, creo, Inge, a la S7, por favor. Claro que sí, acá. Ahí, cuando se hace el frenado, Ujú. justamente es el motor mismo, al ver que hay freno, va a tratar de vencer también esta fuerza, ¿no ve? Entonces, por esa razón también la temperatura va a volver a elevarse, ¿verdad, Inge? Exactamente. Ya. Otra dudita más, Inge. Cuando mencionas del ejemplo de la bomba sumergida y de la bomba en una empresa. Ujú. Ahora, sabemos que en una central o en una represa así, para que transporten el agua, normalmente están trabajando mucho tiempo, incluso más de 24 horas. Entonces, en ese tipo de bombas, el motor, ¿en qué su tipo de aislante tendría que ser un tipo FH? Exacto, claro que sí, porque no te olvides que puede darse a veces sobrecargas temporales en el motor y esas sobrecargas temporales el aislante tiene que proteger, ¿cierto? Sí, sí, Inge. Ujú. ¿Qué otras dudas tienen? También está en el caso de unas, digamos, empresas pequeñas donde el motor va a ir trabajando así de manera, un rato va a trabajar, va a parar, va a trabajar. eh, bueno, ese tipo en ser ese caso, ese tipo de trabajo, ¿qué le pasaría al motor si, digamos, va a trabajar un periodo, va a pausar y a su poco momento también de haber parado va a volver a arrancar? ¿Qué le pasaría a ese motor? Pero eso lo estamos viendo. Si quieres verlo acá en el 7, ¿ya? A ver, vamos a ver. Sí, a partir del 5, digamos, ¿ya? ¿Qué está pasando? Y aquí está clarito. Vamos a ver estas dos opciones. El caso 5, digamos, el motor trabaja un determinado periodo, descansa y vuelve a trabajar. Entonces, la temperatura no llega a enfriar hasta lo que es la temperatura de medio ambiente y vuelve a arrancar el motor, con lo cual vuelve a aumentar su temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí es que el motor está detenido y arranca, trabaja, hay freno y se detiene. Pero en el caso de acá, si te fijas, ya no está el motor detenido, como en este caso que estamos mostrando. El motor está trabajando a una determinada velocidad, por eso hay pérdidas, y cambiamos la carga. Al cambiar la carga, existen mayores pérdidas fijas. Volvemos a cambiar la carga, entonces vuelve a cambiar esas pérdidas fijas. Pero aquí, ante un incremento de carga, hay mayor cantidad de corriente y por lo tanto tiende a aumentar la temperatura. No te olvides
que el conductor está siendo diseñado para que circule una cierta densidad de corriente. Más allá de eso, lo quemaste el motor porque no va a soportar el conductor. Por lo tanto, esa sobrecarga que va a tener el motor va a estar por un tiempo hasta que se quemó el motor, o sea, se rompió un hilo y el motor ya no funciona. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué otras dudas tenemos? A ver. ¿Hay problemas con la vista de las diapositivas? Se veía solo la mitad, ingeniero, pero como son las mismas del Classroom, entonces no había mucho problema. Pero ahora ya se ve todo, ¿verdad? Ahora sí, ingeniero. Ya. Muy bien. Quedaremos acá, por favor, y nos veríamos el día lunes. Si no hay dudas, si hay dudas, consulten, por favor. Está bien, Inge, este lunes. Perfecto. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego, Inge. Hasta luego.